Hola, mi nombre es Yarimi Guadalupe Cruz Salgado, del grupo 503 de la Facultad de Odontología. En este video estaré explicando los 5 principios básicos para el tallado dental, a cargo de la materia de prótesis fija y removible, impartida por el Dr. Luis Alfredo de la Torre Gil. Principios de tallado. El diseño y preparación de un diente para una restauración va a estar regido por 5 principios básicos que se deben seguir y tomar en cuenta al momento de hacer el tallado. El primero, conservación del tejido dentario remanente. El segundo es forma de retención y resistencia. El tercero, grosor adecuado a la restauración. El cuarto, integridad de los márgenes. Y el quinto, conservación del periodonto. Con el primer punto, conservación del tejido remanente. En la restauración, además de reemplazar a las estructuras dentarias perdidas, debe preservar principalmente lo que queda de ellas, es decir, no desgastar más de lo necesario. Se debe hacer un desgaste de tal modo que no afecte la capacidad de retención y resistencia al momento de recibir la restauración. El exceso de un tallado de un diente puede sacrificar esto mismo, la retención y estabilidad al momento de recibir la restauración. Se debe hacer un desgaste máximo de 2 milímetros debido a que este es el grosor de las fresas. Algunas alteraciones pulpares como hipersensibilidad, pulpitis o necrosis pueden llegar a generarse también por un desgaste rápido y continuo por lo mismo de las fresas. Este desgaste debe realizarse en forma intermitente para no sobrecalentar el diente. En el segundo concepto, forma de retención y resistencia, una restauración debe permanecer siempre en el diente tallado. Si esto no ocurre, no se está cumpliendo con el concepto biológico, funcional y estético que se debe cumplir al momento de realizar la restauración. Estas restauraciones deben tener la suficiente resistencia para resistir las fuerzas verticales que van a entrar en función. La retención y resistencia. La retención va a ser la capacidad para impedir que se separe la restauración a lo largo del eje de inserción del diente tallado. A diferencia de la resistencia, que es la capacidad de la preparación para poder resistir las fuerzas aplicadas, evitando así el deslocamiento de esta restauración por algunas fuerzas, como las fuerzas oclusales, por ejemplo, o cuando algún alimento que es muy chicloso se pegue y en esto se disloque la restauración. La retención se va a basar principalmente en 4 factores. El primero, grado de conicidad. En este se trata de decir que cuando más paralelas sean las paredes opuestas de la preparación, va a ser mayor la retención. Se considera que una conicidad de 2 a 6.5 grados es óptimo. Esto se basa en tratar de conseguir una inclinación total de 6 grados, es decir, 3 grados de cada superficie externa e interna. Con los instrumentos de tallado, este resultado será la conicidad o ángulo de convergencia en todas partes y ese resultado a 6 grados. El segundo concepto o factor que se tiene que tomar en cuenta para tener una buena retención es superficie total de la película de cemento. En cuando mayor sea el área de la película de cemento unido a la preparación y a los detalles internos de esta restauración, mayor será la retención. La superficie total de la preparación va a estar influida por el tamaño del diente más la extensión que cubra la restauración y formas como surcos o cajas que van a situarse en la misma preparación. El tercer factor es área de cemento bajo cizallamiento. Para empezar, cizallamiento se va a definir como la carga necesaria para producir una fractura en la interfase de unión de dos materiales, en este caso entre la preparación y la restauración al momento de que se recibe o se aplica una fuerza. Para utilizar la resistencia de cizallamiento del cemento, la preparación debe tener paredes opuestas, es decir, las dos superficies de la preparación en planos separados deben ser tan paralelas entre sí y con la trayectoria de remoción. Estas superficies opuestas pueden ser externas o internas
internas, por ejemplo, como las paredes linguales y vestibulares de la caja proximal de la preparación para recibir una incrustación, o externas como las paredes axiales de una preparación para recibir una corona de recubrimiento total, y esto va variando. Entonces la retención aquí se basa principalmente en un concepto que es: a mayor altura de la preparación, mayor retención, y a menor altura de la preparación habrá una menor retención. El cuarto y último factor es rugosidad de la superficie del diente. En este se debe eliminar de la superficie todas las rugosidades restantes mediante un pulido. Esto debido a la adhesión del cemento. En la resistencia, que como ya se mencionó, es la capacidad de la preparación para resistir las fuerzas que se aplican al momento de, por ejemplo, masticar, y así impedir que se disloque la restauración. En esta resistencia se va a basar en unos principios para poder mantener esta resistencia. El primero, fuerza de palanca y resistencia. En este, la mayoría de las fuerzas que se van a aplicar actúan en sentido apical. En algunos casos puede producir tensión o cizallamiento, que como ya se dijo, es la fractura que habría en este caso entre la preparación y la restauración. El segundo principio que se debe seguir es altura de la preparación y resistencia. En este, una preparación corta producirá una mayor disminución proporcional al área de resistencia, y esto está relacionado con el tercer principio, que es anchura dental y resistencia, ya que una preparación ancha tendrá mayor resistencia que una preparación menos ancha, es decir, estrecha, pero con más altura. La resistencia de una preparación de un diente va a variar. Por ejemplo, si queda ancha y corta, esta resistencia se puede aumentar agregando algunos surcos. Y por último, el último principio es conicidad y resistencia. En este, a mayor conicidad de la preparación, mayor resistencia habrá. El tercer principio básico para el tallado de dientes es grosor adecuado de la restauración. En este debe tallarse suficiente tejido dental para crear el espacio que permita un grosor adecuado del material de restauración sin sobrepasar los contornos normales del diente. Y para esto hay dos factores que van a contribuir al grosor adecuado, que es la reducción oclusal y la reducción axial. En la reducción oclusal es el desgaste a nivel oclusal, y este se debe hacer siguiendo la morfología del diente a tallar, ya que una superficie plana, si es que no se sigue la morfología, puede reducir la longitud de la preparación, ocasionando así una retención inadecuada. Debe tallarse suficiente tejido para poder crear el espacio que permita un grosor adecuado para el material de restauración. En esta reducción oclusal nos podemos guiar también de los surcos de orientación para que evitar así que quede una cara oclusal plana. El grosor oclusal va a variar dependiendo del material de restauración que se esté usando. Por ejemplo, a materiales duros habrá un espacio menor. La reducción oclusal se debe seguir los planos inclinados geométricos a la morfología de la corona. Se deben crear planos muy inclinados con cúspides agudas que puedan causar un aumento de estrés y la dificultad de asentamiento de la restauración. Una reducción oclusal incorrecta, por ejemplo, cuando es insuficiente y en un solo plano, dará un grosor insuficiente en la restauración. O cuando una reducción plana profunda en un solo plano con pérdida de dentina innecesaria dará un grosor suficiente a la restauración en la zona de surcos y las fosas, pero con menor retención para la restauración. Dentro de la reducción oclusal encontramos también el biselado de la cúspide funcional. En este se debe realizar un bisel amplio para poder conseguir un grosor estructural
en la restauración. Este bisel de la cúspide funcional se coloca usualmente en la cúspide vestibular de dientes inferiores y en la cúspide palatina de dientes superiores. Un fallo en la colocación de este bisel puede generar áreas delgadas y débiles para la restauración. Es importante que antes de hacer la reducción oclusal se haya previamente explorado la oclusión del paciente, debido a que si tiene una mordida cruzada, las cúspides funcionales se invierten y el bisel de la cúspide funcional ahora se situará en la cúspide vestibular de los dientes inferiores. En la reducción axial, cuando esta reducción axial es suficiente, las paredes de la restauración pueden tener un grosor satisfactorio sin sobrecontornos. Por esto, el resultado más común de una reducción axial inadecuada en una corona es que se va a ver sobrecontorneada y que puede llegar a producir inflamación gingival por lo mismo. El cuarto principio detallado es perfección de los márgenes. Las restauraciones únicamente van a poder permanecer en boca si sus márgenes están perfectamente adaptados a la línea de la terminación del tallado. Esta configuración de la línea de terminación va a dictar la forma y el grueso del metal del margen en la restauración y puede afectar a su ajuste. La línea de terminación gingival para una corona metálica es preferente que se talle con chanfle o chamfer. Esto ya que se ha demostrado que este tipo de línea de terminación va a producir un menor esfuerzo, de tal modo que el segmento subyacente será más probable que tenga menos fallos. Este se va a tallar al mismo tiempo que se hace la reducción de la cara axial. El hombro como bisel se emplea en una línea de terminación en varias situaciones. Por ejemplo, se utiliza en la línea de terminación gingival de cajas proximales de incrustaciones, de overlay, onlay. También puede usarse en caras labiales de restauraciones en metal porcelana. Se puede usar en casos donde no hay un hombro preexistente. También se puede utilizar en la terminación de filo de cuchillo para dar lugar a una corona con contornos excesivos al intentar obtener un adecuado grosor. El esmalte también debe ser protegido con un pequeño bisel al final que proporcione suficiente grueso de metal, evitando así fracturas y descantillados a nivel del diente. Generalmente se hace un estrecho de bisel acabado perpendicular en el eje de inserción de la restauración. En algunos casos no se necesita bisel alguno, pero esto únicamente se va a hacer en una cúspide que sea suficientemente gruesa como para permitir un borde agudo y resistente de metal que soporte al esmalte. El último principio de tallados a seguir, y uno de los más importantes, es la preservación del periodonto. El objetivo principal de cualquier tratamiento es la preservación de la salud periodontal, es decir, no lesionar los tejidos del periodonto y que permita al retenedor conservar sanos estos tejidos, es decir, que al momento de realizar nosotros la preparación conservemos de una forma posible el tejido dentario remanente, pero que al momento también de realizar ya la restauración, esta no afecte a los tejidos del periodonto. Se debe respetar también lo que es el espacio biológico que ocupa el epitelio de unión y el tejido conectivo de inserción de la encía. El margen de la restauración no debe invadirlo bajo ningún motivo, puesto que de lo contrario puede originar una reacción en el periodonto patógena. Y pues esto sería todo de los principios de tallado. Gracias.